al inicio del programa, dijimos que íbamos a estar abordando el tema del caso Libra, podemos decir el primer escándalo de corrupción dentro de la administración y del gobierno de Javier Milei. Y para hablar de este tema está en comunicación con nosotros una joven diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, que pertenece al bloque Unión por la Patria y que es miembro informante de la comisión investigadora de caso Libra, que hace muy pocos días ha arribado a sus conclusiones y ha finalizado su investigación. Le vamos a dar la bienvenida. Estamos hablando de Sabrina Selva, la diputada nacional mercedina. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Natalie Bedini y todo el equipo te saludamos de este lado. ¿Qué tal, Natalie? Buen día a todo el equipo. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos en este día feriado. ¿Viste cuando dicen que los legisladores no trabajan? Bueno, acá está Sabrina, un día feriado atendiéndonos y entiendo viajando a alguna actividad. Así que agradecemos la deferencia. Sabrina, no, por favor. Yo quiero empezar por lo más elemental, porque desde aquí, desde la provincia de Santa Fe y particularmente desde la capital de la provincia, no hemos tenido demasiado acceso a saber de qué se trataba esta investigación, cómo se llegó a esta comisión investigadora, y quiero empezar por lo elemental. ¿Cómo funciona una comisión investigadora dentro del Congreso de la Nación y qué puede arrojar? ¿Funcionan como jueces? ¿Funcionan como un organismo que puede propiciar información? Contanos un poco eso, cómo estuvo compuesta y cómo vinieron trabajando hasta este momento. Bueno, hay antecedentes parlamentarios, muchos, de comisiones investigadoras que han funcionado en la Cámara de Diputados de la Nación, incluso también algunas bicamerales en conjunto con el Senado de la Nación, por nombrarte las últimas o más recientes, la del Banco IBM, la de la causa AMIA, que tuvo incluso más de una etapa de funcionamiento, y las comisiones investigadoras están previstas como una herramienta institucional que lo único que hace es cumplir con el mandato constitucional del poder de Contralor, y de ninguna manera se arrogan facultades jurisdiccionales, o sea, no tenemos las facultades que tienen los jueces, sino que simplemente la tarea es llevar adelante una investigación, sí, de recabar pruebas. Nosotros lo hicimos durante estos meses en que logramos que funcione, después de muchas trabas y muchas obstrucciones por parte del oficialismo, que al principio, Natalie, primero y trataron de impedir que se constituyera, o sea, que votáramos la resolución para aprobar la comisión. Una vez que aprobamos la resolución que creaba la comisión investigadora sobre Libra, después obstruyeron para que no podamos conformarla, integraron fraudulentamente la comisión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, utilizó unos artilugios parlamentarios para crear interbloques y que quedara empatada la comisión para que no podamos designar las autoridades. Después hubo una etapa también de destrabar el tema de la elección de las autoridades, pero bueno, una vez que logramos que se ponga en funcionamiento y con el plazo que nos dimos en esa resolución, que eran 3 meses, que hoy puedo decirte que obviamente nos quedamos cortos porque necesitábamos más tiempo, porque la causa judicial sigue abierta y porque en la última etapa de la investigación recabamos muchísimas pruebas que ameritan un tiempo más de investigación, pero bueno, son los plazos que tenía la comisión para funcionar. Pero el rol que tienen las comisiones investigadoras es el de cumplir nada más y nada menos que con el poder de contralor que tiene y debe ejercer la Cámara de Diputados de la Nación. Sabrina, ya metiéndonos en el tema, queremos hacer como un compilado de lo que fue pasando, porque recordábamos que el Día de los Enamorados muchos estaban festejando, no es nuestro caso, pero muchos estaban festejando el Día de los Enamorados, y allí aparecía un tuit del presidente propiciando esta oportunidad, entre muchas comillas, de negocios para el presidente y para muchos cercanos. ¿Qué fue exactamente Libra? ¿Cómo empezó? ¿Quién lo gestó? Contanos un poco qué pudieron arribar desde la investigación. Bueno, voy a tratar de resumírtelo, Natalie, porque es largo y complejo, pero por ahí para hacerlo más sencillo. El presidente de la Nación ese 14 de febrero promovió una criptomoneda que se llamó Libra como un proyecto de inversión para las pymes. Recordemos este punto porque es de los más importantes. Milei promueve Libra en su tuit, donde fija el tuit por horas y donde estaba ese número de contrato que Milei fue el primero en el mundo en dar a conocer.
Milei lo hace diciendo que se trataba de un proyecto de inversión para las pymes. Yo creo que fue la primera vez que leo de palabra del presidente, ni hablar que nunca lo escuché, la palabra pyme, y fue para promover la estafa Libra, ¿no? Eso es un punto a destacar, porque ese proyecto de inversión nunca existió. O sea, Milei promueve una criptomoneda como un proyecto de inversión para las pymes que nunca existió. Milei es el primero en el mundo en dar a conocer ese número de contrato, y lo que confirma esto es que Milei no es que encontró esto por ahí, le pareció interesante y lo difundió como primero, intentó instalar, ¿no? En aquella entrevista fraudulenta primero con Jonathan Viale, después de ese 14 de febrero, y después como intentaron instalar muchísimos funcionarios. Y nosotros comprobamos que esto no era así, no solo porque no era público, incluso especialistas lo confirmaron, sino por el vínculo previo que tenía Milei con los gestores de la estafa, este ciudadano estadounidense Javier Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, con los que Milei tenía vínculo previo, con los que tuvo reuniones privadas en la Casa Rosada que habilitó la secretaria general de la presidencia antes de Libra. Y esto no arranca en febrero cuando Milei promociona el tuit, arranca en ese evento que fue el Tech Forum que auspició el gobierno nacional y que Milei participó y se sacó una foto con todas estas personas. Y ahí arrancan, ¿no?, las primeras declaraciones, incluso de personas que estuvieron ahí, que contaron que le querían cobrar para reunirse con el presidente de la nación. Algunos declararon, Charles Hoskinson, que es un especialista también en el mundo cripto muy reconocido, que dijo que Mauricio Novelli y Terrones Godoy le habían pedido dinero para reunirse con Milei para tener una reunión privada, y que apenas pudo sacarse esa foto grupal en la que aparecen otros, y en la que aparecen otros personajes, por ejemplo, como ese ciudadano de Singapur, que entró a la Argentina con un nombre falso, que se hizo llamar Julián P., que estuvo también en el Tech Forum, con quien Milei, además de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, tuvo otro aval político a otra criptomoneda 2 meses antes de Libra, que también terminó en una estafa, casualmente, y que fue junto a esta persona, que era el titular de una empresa, que es Kit Protocol, que 2 meses después le dio infraestructura a Libra. Y además, no solo Milei, sino Karina Milei tuvo reuniones con los gestores de la estafa. Y por nombrarte una de las más importantes, Karina Milei se reúne un día antes de que Milei se reúna con este ciudadano estadounidense, Davis, y que Davis, después de reunirse con Milei, hiciera una transferencia desde la Casa Rosada de $500.000, después, 42 minutos después de reunirse con el presidente, y esto lo pudimos comprobar en las transacciones que trazamos en la blockchain. Karina Milei el día antes había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli. Vos me dirás qué tiene que ver. María Pía Novelli es la hermana de Novelli, que es la que aparece el primer día hábil siguiente al tuit de Milei, el 17 de febrero. Milei tuitea el 14, primer día hábil, recuerdan que fue un viernes. El 17 de febrero, María Pía Novelli es la que aparece vaciando las cajas de seguridad de su hermano, junto a su madre, en un banco privado de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo que...? No, podríamos decir que el presidente sí tenía información acerca de lo que se trataba a Libra, y también recordar, Sabrina, que Novelli tenía una relación previa con Javier Milei. Exacto. De hecho, en 2020 Javier Milei había sido profesor en una academia de formación que este joven tiene respecto de estas cuestiones de criptomonedas, de todo lo que tiene que ver con el entramado financiero. Había una relación previa allí. Sí, totalmente. Incluso siendo diputado nacional, Milei promueve junto a Mauricio Novelli, que como muy bien vos lo decís, otra estafa, que fue CoinX, cuando era diputado nacional. Vulcano, también antes, con Mauricio Novelli. Milei tenía vínculo previo. Sergio Morales era el asesor de la Comisión Nacional de Valores, antes asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Karina Milei lo nombró a Sergio Morales. Y todas estas personas están vinculadas a Libra. Y lo que yo te quería destacar era que hubo transacciones en fechas claves, una de ellas que trazamos, la de Davis, minutos después de reunirse con Javier Milei, la de Novelli un día antes de abrir las cajas de seguridad en un banco, y unos días después de reunirse con Karina Milei para que el día siguiente, a cuando explota el escándalo, aparezca su hermana, que se había reunido con Karina también unos días antes de que él abriera esas cajas de seguridad, vaciando esas cajas de seguridad. Y fue Karina Milei la que habilitó todas las audiencias que tuvo Milei con estas personas en la Casa Rosada. O sea, el vínculo de Milei con los gestores de la estafa está comprobado, y lo que hasta acá no pudimos obtener, y es una pregunta muy sencilla, es que Milei, ni nadie de su entorno, ni ningún funcionario
nunca dijo quién le pasó a Milei ese número de contrato con el cual las personas compraban Libra, que no era público, que fue Milei el primero en el mundo en darlo a conocer, y nosotros lo que comprobamos es que Milei no solo promocionó Libra ese día, ese 14 de febrero, sino que era uno de los que tenía esa información privilegiada, como los 36 que 22 segundos antes del tuit del presidente Milei entraron a comprar Libra, y por lo tanto tenían también con antelación el número de contrato, pero hasta acá nadie nos dijo quién se lo pasó. Es una pregunta tan sencilla y no la dice ni Milei, no la responde, porque si la responde se termina de cerrar el círculo, que yo creo igual a esta altura está muy comprobado, ¿no? Sabrina, de hecho, bueno, nosotros mientras te escuchamos vemos algunas imágenes como aquella entrevista fallida que hizo Johnny Viale pocos días después de que se conociera este escándalo, en donde Santiago Caputo entra y le dice al oído, no, de eso no hablemos. Supongo que la gente debe recordar ese episodio, que es un poco un hito en esta causa particularmente, pero quiero preguntarte si desde la comisión investigadora hay algunos funcionarios que estén en función en el gobierno de Javier Milei y otros que hayan estado en función en el gobierno de Javier Milei, que hayan o que aparezcan señalados en la investigación por avalar o facilitar este esquema, o eso no se ha podido concluir. Sí, dos. Sergio Morales, que era el asesor de la Comisión Nacional de Valores, y Karina Milei, que fue la puerta de entrada a la Casa Rosada de las reuniones que tuvo Milei con estos gestores. Incluso tuvo ella reuniones con también los gestores de la estafa. Y creo también que hay una línea de investigación, que por eso yo les decía al principio que nosotros considerábamos inminente que la comisión siga funcionando, y será una discusión política nueva a dar en la Cámara de Diputados, porque el caso Libra no está cerrado. No es que la justicia determinó que no hubo estafa, ni mucho menos. Lo que sucede es que en la justicia argentina la línea de investigación va por el lado únicamente, y está bien a mi punto de ver, por el momento, iba por el lado, ¿no?, de indagar en torno a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis, pero creo que nosotros ahora aportamos a la justicia elementos relevantes que ponen a Javier Milei y a Karina Milei también en el centro de la escena, como están en Estados Unidos. Javier Milei y Karina Milei en la causa que avanza en Estados Unidos sí están indicados como piezas claves del entramado. Incluso los estudios jurídicos que están representando a los damnificados allí lo han plasmado. Incluso están apelando a una ley que es como si fuera la ley antimafias de acá de Argentina, para que sea más simple de entender. Apuntan a casi una asociación ilícita, que es lo que creo que se despliega un poco de toda la evidencia que nosotros fuimos recabando. Y yo creo que ahora la justicia tiene muchísimos elementos más para considerar también el rol que tuvo el presidente de la Nación, porque sin el tuit de Milei la estafa Libra no se consolidaba. Nos decías hace un ratito, Sabrina, que en el último periodo de la investigación aparecieron cosas que no se habían conocido, al menos hasta este último tiempo. ¿Alguna de esas cosas te sorprendió y qué podemos saber de esas últimas cuestiones que aparecieron en la investigación? Bueno, nosotros fuimos oficiando a distintas plataformas para obtener la titularidad de algunas billeteras en torno a transacciones que nos llamaban la atención, porque esto arranca con una billetera que identifica la Fiscalía, que es una billetera que es una multisig que en realidad firmaban, que es propiedad, para que se entienda, de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, y a raíz de esa billetera empezamos a trazar transferencias y pudimos identificar otra billetera de Mauricio Novelli, de Manuel Terrones Godoy, de Sergio Morales, y cuando, a medida que íbamos trazando transacciones, por ejemplo, una de las últimas cosas que nos llamó muchísimo la atención y que también la aportamos a la justicia, es que de ese acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Milei, del que habló un periodista reconocido del diario La Nación de nuestro país, que es Yuval Conadamón, nosotros cuando advertimos que él mencionaba un acuerdo de cooperación que habría existido antes de Libra, después del Tech Forum, leímos las fechas, identificamos transacciones que coinciden en montos y fechas respecto a ese acuerdo, porque lo que advertimos es que estas personas recaudaban el dinero en una billetera y después lo empezaban a distribuir, y que de esa distribución eran beneficiarios Terrones Godoy, Novelli y Sergio Morales,
advertimos y trazamos transacciones que coinciden en montos y fechas con ese supuesto acuerdo de monetización que era para que Davis se convierta en el representante del mundo blockchain y cripto en la Argentina, que era un poco lo que decía el tuit de Milei ese 30 de enero, en el que Milei sube la foto con Davis y lo presenta a Davis al mundo a través de la red social X como una persona que estaba como indicada para eso, ¿no? Según el mismo presidente. Y nosotros, por ejemplo, trazamos esas transacciones y demostramos que fueron destinatarios de ese dinero Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, y transmitimos esa información a la justicia. Identificamos unas cuevas cripto que después la Fiscalía confirmó que eran de estas que yo les hablaba. Novelli transfiere dinero a una cueva cripto, al otro día abre la caja de seguridad en el banco privado de la provincia de Buenos Aires, y al día hábil siguiente al tuit de Milei aparece su hermana vaciando esas cajas de seguridad. Una cueva cripto es donde uno transfiere dinero para liquidar, para hacerse del cash, del efectivo. Trazamos también transacciones millonarias en momentos claves de la investigación, como la de Davis el día que se reúne con el presidente de la Nación, 42 minutos después de que Davis, o sea, creo que todavía estaba dentro de la Casa Rosada, Davis hace una transferencia de $500,000 a una billetera. Entonces hemos recopilado prueba muy importante, es complejo de explicarlo, pero lo cierto es que hay transacciones que vinculan directamente a estas personas, y en el medio siempre aparecen Javier Milei y Karina Milei. No, pero te estamos entendiendo muy bien, Sabrina, todo lo que nos estás explicando. Lo que quiero preguntarte es qué está pasando con la causa que está en la justicia, no lo que ustedes investigaron desde el Congreso de la Nación. Nos estás comentando que ustedes han hecho un aporte con todo lo que investigaron a la justicia. ¿Cuál es el rol que tiene ahora la justicia con eso que ustedes les han dado y cómo viene la causa allí? Bueno, nosotros creo que hay que tomar conciencia de que este tipo de investigación, en donde el dinero se va moviendo constantemente, amerita una celeridad que hasta acá la justicia no tuvo. Yo, por contarles cómo arranca el movimiento en la justicia, nosotros cuando logramos reactivar la comisión investigadora, lo primero que sucede con la causa judicial es que la jueza Servini se declara incompetente. Se toma licencia, subroga la causa al juez Ariel Lijo se declara incompetente. Todo esto ni bien empieza a funcionar la comisión investigadora y remitimos la primera prueba a la justicia. Ariel Lijo se declara incompetente, va a la Cámara resuelve que la causa se la quede Martínez de Giorgi se declara incompetente hasta que la Cámara le dice, no, monstruo, te toca a vos la causa, y al día de hoy tiene la causa el juez federal Martínez de Giorgi y está la instrucción a cargo del doctor Eduardo Tayano, el fiscal Eduardo Tayano. Yo no quiero ser responsable y no hablar de cómo viene avanzando o no la causa judicial. Sí les puedo decir que no avanzó hasta aquí con la celeridad que amerita. Yo creo que nosotros en 3 meses recabamos más prueba informativa trascendente que la Fiscalía en 8. De hecho, ustedes, entiendo, han pedido determinada información que era de acceso al Congreso de la Nación, al menos a diputados y diputadas y quienes componían esta comisión, y no les fue facilitada esa información. No, incluso el juez se había comprometido a darnos esa información, tuvimos una audiencia con él, el mismo juez nos reconoce que la causa no tenía secreto de sumario, porque incluso se adosa a otra que es una denuncia penal por cohecho que tiene Karina Milei anterior, están juntas las causas ahora, y la causa no tenía secreto de sumario, y lo que acordamos en esa audiencia que tuvimos con Martínez de Giorgi es: pídanme específicamente a qué quieren acceder ustedes, y nosotros además, si la causa, por ejemplo, tuviera secreto de sumario, una comisión investigadora, no se le puede negar el acceso. Les doy un ejemplo, está funcionando en el Congreso en este momento la comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado. No solo que los diputados y diputadas tuvieron acceso a la causa, sino que en el día de ayer recibieron al juez Preplac en la comisión. La diferencia, ¿no?, de la vara de la justicia, evidentemente con Libra esto está... Hay una decisión de que nosotros incluso vamos a presentar la denuncia ante el Consejo de la Magistratura del juez y ante el fiscal al Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal, porque obstruyeron nuestra facultad de investigar, nos negaron el acceso a la causa, nos negaron el auxilio del Poder Judicial para que los funcionarios comparezcan a declarar por el uso de la fuerza pública, y hay 2 elementos que nosotros venimos insistiendo que queremos tener acceso y que cualquier ciudadano del país tendría que tener acceso, que es el informe de la Oficina Anticorrupción,
y el informe de la unidad de tareas de investigación que se creó para investigar o autoinvestigar, diría yo, el caso Libra en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Nadie tuvo acceso a esa información hasta el momento. Digo, ¿qué mejor que esos funcionarios y qué mejor que esos informes para traer luz en torno a cuál fue la investigación que llevó adelante el Poder Ejecutivo para descartar la responsabilidad política del presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia y de Sergio Morales, que en su momento también era asesor en la Comisión Nacional de Valores? ¿El Congreso qué puede hacer? Tuvimos acceso. ¿El Congreso qué puede hacer después de este informe? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene, por ejemplo, para con esos funcionarios que son parte del Ejecutivo? Nosotros vamos a presentar las denuncias penales pertinentes frente a estos funcionarios que, a nuestro entender, incumplieron los deberes de funcionario público, que es nada más y nada menos que el de dar explicaciones. Así que vamos a estar presentando las denuncias penales pertinentes por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y respecto al presidente de la Nación, nosotros lo que pudimos determinar es la responsabilidad política del presidente de la Nación en lo que fue Libra, en acuerdo con los otros bloques que conforman la integración de la comisión investigadora de los que quisimos que funcione, porque recordemos que la comisión tenía 28 miembros, de los cuales solo 14 estuvimos investigando, participando y llevando adelante la comisión. Obviamente el oficialismo y sus aliados lo único que intentaron todo el tiempo fue obstruir. Y respecto al presidente, nosotros determinamos la responsabilidad política y ahora queda en manos del resto de la Cámara de Diputados de la Nación indagar en torno a si el presidente incumplió sus deberes de funcionario público. Si me preguntas a mí, Sabrina Selva, yo considero que sí, que están dadas las dos causales que prevé la Constitución Nacional para el juicio político del presidente de la Nación, y es por eso que desde nuestro bloque impulsamos el juicio político inicialmente, antes de crear la comisión investigadora, y creo que lo que hicimos hasta acá fue recabar incluso más elementos, ¿no?, que confirman eso. Sabrina, antes de que te vayas, nos queda una última. Le decimos a los y las oyentes que estamos hablando con Sabrina Selva. Ella es diputada nacional por Unión por la Patria, miembro de la comisión investigadora por el caso Libra, que ya ha arrojado conclusiones. Y lo último que quiero preguntarte es, como legisladora, siempre has estado involucrada en estos temas y otros, ¿qué mecanismos para vos deberían fortalecerse para que nunca más pase en Argentina una estafa, una maniobra así que perjudica ahorros de miles de argentinos? Bueno, hay mucho, sobre todo me parece que lo primero que hay que dejar asentado, que todo el mundo blockchain es muy interesante, no solo para llevar adelante una estafa de la que participó el presidente, sino que es un mundo muy interesante en todo lo que tiene que ver con transparencia y gobernanza. Creo que es una herramienta en la que hay que indagar, que hay que pensar de qué manera la regulamos para que sea favorable, y después creo que hay que ajustar los mecanismos de control. Yo creo que el rol de la Oficina Anticorrupción hay que reverlo. No puede ser que tengamos de nuevo una oficina anticorrupción que no cumple con su rol, porque básicamente, lejos de investigar, garantiza impunidad a los gobiernos de turno. Entonces me parece que es un organismo que hay que rever. Y después creo que es un poco más político el tema y la discusión, pero fortalecer también al Congreso de la Nación como organismo también de contralor, que es una de las tareas y facultades que está prevista en la Constitución Nacional. Fue ninguneada totalmente la Cámara de Diputados de la Nación en lo que fue el rol. Incluso intentaron todo el tiempo decir que nos estábamos arrogando facultades que no teníamos. La última reunión de comisión con acusaciones, la verdad que sorprenden y muchísimo. Así que creo que el Congreso necesita también una discusión de entender cuál es el rol. Está muy degradada la política. Tenemos lamentablemente un gobierno que todos los días abona eso. Están muy degradadas las instituciones y yo creo que hay que volver un poco a ese equilibrio institucional que hoy está bastante roto en la Argentina, y en esto tiene que ver muchísimo el presidente de la Nación y su gobierno, ¿no? Sabrina, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a hacerlo. Esperemos que sea para temas más felices. Te contamos también a vos que sos de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que tenemos una competencia aquí con los
santafesinos, específicamente con el departamento Las Colonias, competimos por quién hace el mejor salamín. No, si no ustedes en Mercedes o nosotros en Sarmiento. Así que esperemos que la próxima vez hablemos de temas más podemos felices. compartir unos salames, pero bueno, nosotros somos la capital nacional del salame Quintero, pero estoy dispuesta a que un día compartamos unos salames también para charlar un poco. Por supuesto. Y charlemos también de tu rol allí en el gobierno junto a Axel Kicillof. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Sabrina Selva, diputada nacional por Unión por la Patria, miembro informante de la comisión investigadora por el caso Libra.